de Cuenca, la frecuencia 1140 y esta reproducción a través de las redes sociales. Nos acompaña en este momento el doctor Jaime Chuchuca Serrano. Él ha sido docente, investigador, em, diríamos, desde la mirada, desde las ciencias sociales, y en esta mañana, como en otros días, haciendo un análisis político, una interpretación de la realidad política que vive nuestro país, particularmente el debate. Iniciamos el postdebate en esta programación, amigas y amigos oyentes, escuchándole a Jaime precisamente la primera aproximación, la primera visión que tenga sobre el debate realizado el día de ayer. Jaime, muy buenos días, bienvenido a la programación, encantados de escucharle, saber su criterio, su análisis respecto de lo que se ha denominado un escenario, un debate de acusaciones mutuas y que ha tenido muy poca profundidad en la solución de los problemas del país. Jaime, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Bolívar. Muchas gracias por la invitación. Sí, precisamente me parece que el debate es parte del reflejo de lo que sucedió en las elecciones en primera vuelta también y del ambiente polarizado que vive la sociedad. El resultado de la primera vuelta de un empate técnico casi de 44 a 43,7 y algo, podríamos decir que también es un reflejo de este ambiente polarizado en la sociedad que algunos han identificado de modo dicotómico como correísmo y anticorreísmo, que son categorías válidas para analizar, aunque se pierden también los grises en este contexto, que podríamos utilizar también el hecho de que existen bifurcaciones hacia las dos tendencias. eh, en este proceso también de crisis económica, social, de recesión que ha vivido el Ecuador, de desempleo, de un crecimiento de la criminalidad, de los homicidios, es uno de los países más inseguros ya de Latinoamérica. Se encuentra en el primer lugar, según Insight Crime, en la región latinoamericana continental, si no se cuenta con el Caribe. Si se cuenta con el Caribe, estaría en el segundo lugar. Un crecimiento de el desempleo, de la deserción escolar, tanto en niveles básicos como también en el nivel universitario, entre otras cosas que podríamos ir viendo, ¿no? La situación de las cárceles no ha mejorado para nada. Hay reportes de más de 1.000 personas con tuberculosis en las distintas cárceles. Tenemos graves problemas en términos económicos, un crecimiento de la deuda externa, entre otras cosas, con los cuales llegamos a la primera vuelta y pasamos a la segunda vuelta. Ahora, se quedaron 14 binomios en la primera vuelta, producto de la polarización. Las encuestas arrojaban, la mayoría de ellas, la polarización. Esto se tradujo en los votos. Y ahora, en este contexto de la segunda vuelta, me parece que no ha terminado la campaña, ha sido permanente. Empezamos el día de ayer con la segunda vuelta y previo a esto, una semana, desde el 15 más o menos de marzo hacia acá, de desgaste permanente. Entonces, es una campaña de desgastes, ¿no? De lado y lado, con muchos motivos. En el caso de la figura de Daniel Noboa en el gobierno, por grandes meteduras de pata, diría yo, en términos políticos y económicos, por ejemplo, el problema del campo Sacha, que le ha golpeado bastante, el tema de la dolarización, que ha sido recurrente para las dos listas, por ejemplo, el de la ecuadolarización o ecuadólares, por manejar algunos términos, también la bancada de ADN que se opuso a introducir al dólar en la Constitución, ha sido un tema de debate permanente, sobre esto hay acusaciones mutuas. Tenemos otro que es el de los niños de Malvinas, que también le golpeó en la primera vuelta y que ahora también en esta semana se ha visto nuevamente una acusación de desgaste en esta semana en contra del correísmo por los chats del caso Ligados de la Liga Azul, los chats de Verduga. No estoy hablando aquí tanto en términos jurídicos, sino más bien de las acusaciones y ataques que captan o agreden, digamos, al voto blando del electorado de cada uno de ellos. Entonces, esto yo creo que hace mella también. Hay un tuit que puso el presidente de la República, me parece que el día sábado, casi insinuando sobre un asesinato del ex vicealcalde Saldarriaga
en Canuto, o donde es oriunda la otra candidata, Luisa González. Entonces, todos estos términos me parece que también han alterado el debate y preveyeron cómo iba a ser la estrategia para enfrentar el debate de segunda vuelta. Entonces, con una estructura emocional. Yo creo que la candidata Luisa González y sus estrategas leyeron, Daniel Boscus, que es el estratega, leyó que esta era la única oportunidad posiblemente que Luisa González tenía para atacar la imagen directamente del candidato Daniel Noboa, ya que quien maneja más los medios tradicionales es Daniel Noboa, ya que la candidatura de Luisa González sería, por poner un término un tanto anti-establishment, ¿no? En contra del oficialismo. Entonces, este ataque fue, ¿qué denuncias vamos a comentar en el debate? Entonces, del otro lado también había que buscar algunas denuncias para la defensa. Entonces, yo creo que estos fueron caminos de ida y de vuelta para introducir al debate, y podremos decir la narrativa dominante para el postdebate en esta semana, que es de las acusaciones mutuas, muy poca propuesta, no fue un debate de propuestas, sí de lectura del escenario político, económico, pero sobre todo de denuncias de una a otra candidatura. Y aquí yo creo que se impuso sobre todo el discurso de Luisa González tras las denuncias de narcotráfico a Novoa Trading, la vinculación de María Moreno Heredia, presidenta de ADN, y del otro lado, algunas de las acusaciones de Daniel Noboa hacia Luisa González, que tienen que ver con los chats de Verduga, los casos anteriores de corrupción, Ronnie Aliaga también figuró, entre otras cosas, ¿no? Por ahí quizá podemos empezar el Eh, análisis. Jaime, este debate muestra un poco una continuidad con respecto del periodo anterior, ¿no? El periodo anterior también ha sido de permanente acusación, de enfrentamiento. Yo diría que las redes sociales se han convertido en los medios y las redes se han convertido en un escenario permanente de confrontación, ¿no? Sensacionalista, es decir, lo que importa es sacar lo peor del otro. Se ha rebajado, se ha degradado tanto el debate de ideas, de criterios, de pensamiento y mucho menos, por supuesto, de reconocer algún mérito de alguno de los candidatos. Sí, y en realidad es que el activismo eh, dentro de la red, en el Internet, de los cibernautas, activistas militantes, bots, sectores pagados, porque hay empresas troll. Me estoy acordando yo de una investigación de 1.000 hojas, me parece, entre 2021 y 2023, hace un promedio de gasto entre 3 millones de dólares, 7 millones de dólares en campaña negativa, un rango, digo, entre 3 y 7 millones de dólares. Esto es descomunal, ¿no? Utilizar tanto dinero para campañas negativas, incluso fábricas de memes en contra de las candidaturas. Entonces, para golpear la figura, la imagen, y esta polarización, bueno, no es solamente leído de modo general que surge en Ecuador, sino de regional. Y aquí hay un elemento clave, Bolívar, que me parece que producto de la polarización, las últimas elecciones, no solamente ahora de este año 2025, el pasado 2024, sino de los últimos 5 años casi, hay un promedio mayor de pérdida del oficialismo. O sea, pongamos un par de ejemplos. Las elecciones recientes en Estados Unidos, el oficialismo perdió, encabezado por Kamala Harris previo al cambio con Biden, ganó Trump, que contradecía al oficialismo. En el hermano país de Colombia, bueno, no están tan cercanas las elecciones, pero ganó Petro en contra del oficialismo. Milei también en el caso de Argentina, Lula en contra de Bolsonaro. Pedro Castillo, que actualmente está en la cárcel, pero que ganó en contra de la candidatura respaldada por el oficialismo de Keiko Fujimori. Y ahora pues estamos enfrentando también una candidatura del oficialismo Daniel Noboa contra otra que pretende retornar casi después de 10 años al gobierno, ¿no? Que es el correísmo encabezado por Luisa González. Entonces, esta yo creo que es una lectura panorámica muy interesante que debemos ver también lo que sucede en el debate y por qué de las acusaciones, que esto es importante en el Ecuador porque es de criminalidad, inseguridad, problemas de narcotráfico, relación con mafias, y esto yo creo que es una constante permanente en las estructuras políticas.
Aunque las organizaciones sociales, políticas, populares y los gobiernos traten de evadir las relaciones o los vínculos con las mafias, yo creo que esto es una constante generalizada. ¿No? Ahora en las dos finalistas, tanto en la estructura del correísmo como en la estructura de ADN, que quizá los méritos, voy a poner los méritos de cada uno de ellos, el mérito del correísmo es haberse mantenido 20 años pese a todas las acusaciones, incluso si hay algunos casos jurídicamente bien procesados, pero hay otros también casos de persecuciones y hay que ser claros, me parece, en esta parte. Y del otro lado de ADN, que es una candidatura por parte de Daniel Noboa, quizá nueva, pero con un reciclaje de otras figuras de partidos anteriores, incluyendo los del correísmo. Pongo un ejemplo. Marcelo Guín renunció a su curul de asambleísta y se pasó al equipo de comunicación en estas semanas de Daniel Noboa. Entonces, tenemos también esto, ¿no? Tenemos la lectura correísmo, anticorreísmo, incluso del antinovoísmo, que son dicotómicas, pero también hay grises, ¿no? Entonces, esto se lo puede ver muy bien en esta lectura. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Que hay una contradicción permanente. De un nivel lastimosamente que ha perdido toda racionalidad, ¿no? Por lo menos la racionalidad que ha sido tantas veces cuestionada, precisamente la posibilidad de debatir con ideas, con argumentos, los principales problemas del país. Vamos con alguno de ellos, Jaime. El tema de la seguridad fue un tema muy fuerte en la noche de ayer, ¿no? Y es obviamente, ¿no? Motivos de acusación de una y otra parte. Pero el problema de la seguridad sigue intocado. En la mañana amanecemos, en la noche de ayer, en el fin de semana, etcétera, seguimos con la misma línea de inseguridad en el país sin resolverse. No hay un mínimo de entendimiento en torno a este tema, ¿no? Sí, solamente a utilizar algunas fuerzas de lo más represivas para resolver el problema o lo social, que debió ser el debate, ¿no? Sí, hacer una mirada desde lo social, desde la prevención, desde las salidas en todos los campos ocupacional, de empleo, de trabajo, etcétera, como salida para el problema de la inseguridad en el país. Digo yo, ¿hasta dónde avanzó esta propuesta, Jaime? Ahora, yo creo que antes que por el tema de las propuestas, me parece bueno clasificar los modelos de debate y de campaña electoral. Y yo creo que esta también ha sido un vacío para comunicar al público. Estamos en otro modelo de campaña y otro modelo de debate que es el debate de contraste antes que de propuesta, es decir, un debate en donde prima la emoción, bien lo dijo usted, frente a la racionalidad. Y esto de aquí yo creo que surge de las teorías postmodernas, para poner de un nombre general, por el debilitamiento de las estructuras sociales, de las imágenes. Entonces hay que tratar de trabajar en las imágenes, es uno de los postulados de estas teorías en mercadotecnia, marketing político, emotividad. Entonces, en estos paradigmas se tratan de mezclar racionalidad y emotividad, las pasiones también, pero en algunos momentos prima lo uno sobre lo otro. Y en el debate se está viendo esto. Primaron acusaciones para generar emociones, para generar pasiones. Entonces, se utilizó el tema de la inseguridad, de las denuncias sobre la mafia en todos los ejes, no solamente en el eje de seguridad. Pero, como decía, no prima la propuesta, las salidas, ¿no? Sino que en esta semana hubo acusaciones en contra del correísmo por los chats, y vio en este momento Luisa González y con sus estrategas de que era necesario hacer una campaña de desgaste, de acusaciones y denuncias en contra de la candidatura de Daniel Noboa, porque está vinculados ellos también con el narcotráfico, el caso Novoa Trading y el de la presidenta María Beatriz Moreno Heredia de ADN. Entonces, era desgastar el voto blando de Daniel Noboa. Esa fue la estrategia y el objetivo del debate, desgastar el voto blando del oponente. Aquí quien tenía mayor cantidad de riesgo en perder votos era Daniel Nova, porque tenía la mayor cantidad de imagen negativa acumulada, ya que está un año y medio en el gobierno por los diferentes casos y sucesos. Entonces, yo creo que a partir de eso se estructuró. Las salidas de seguridad y criminalidad, por mala suerte, no surgieron mucho en términos del debate. Se habla de fortalecer la seguridad, cárceles, sí hay una precisión aquí en todo el debate,
hay una figura mucho más estatal en el caso de Luisa González que Daniel Noboa. Por ejemplo, ella dice fortalecer Fuerzas Armadas, policías, sueldos, etcétera, del sector de seguridad, acusando la contratación posible de mercenarios por parte de Daniel Noboa, aunque Daniel Noboa decía que se ha modificado o actualizado el equipamiento de las Fuerzas Armadas y de los policías. Por ahí tal vez faltó una de las denuncias, pero sí se mencionó que es la de los chalecos, ¿no? Chalecos y cascos de cartón, que es una de las denuncias que se dan en la temática. La Jaime, cantidad el de presidente de incidentes, la República anunció el mejoramiento de sueldos, una serie de medidas favorables a las Fuerzas bonos. Armadas. No, otra vez encuentro yo que es una reacción a los acontecimientos y a los enfrentamientos y a la confrontación mediática y de redes que está habiendo. Es decir, hay que, ante la opinión o ante la imagen de que las Fuerzas Armadas estarían siendo maltratadas por el gobierno, el presidente toma una decisión. Claro, creo que sí, y es que además tenemos los actores en medio de las redes que proponen también temas. La ciudadanía, no solamente los medios, ¿no? Porque hay influencers también, o a veces actores de la ciudadanía que tienen una buena temática y esto se traduce en una viralización. Y esto es importante también de verlo, ¿no? Que hace un momento hablábamos como por ejemplo el tema de los mercenarios o la situación de los desaparecidos de los cuatro niños de Malvinas, entre otras cosas, que también se encuentran en el ambiente. Recordemos que esto fue un tema del primer debate, ¿no? De los cuatro niños de Malvinas. Ahora era el tema un poco más de los mercenarios, pero no hubo unas propuestas y unas salidas ejes. Lo que sí, me parece que la narrativa de Luisa González predominó sobre Daniel Novoa porque eran las acusaciones de que él en un año y medio no había logrado tener salidas soluciones a, a los distintos ejes en educación, en criminalidad, en seguridad social, en economía. Por ahí un eje faltante, digo yo, es el de energía, que debía haber sido un eje específico. Salimos recién de los apagones, producto más de las lluvias que de la gestión del gobierno, y continuaremos quizá con estos problemas en este año y para el siguiente, porque no hay estas medidas. El tema de Progen, por ejemplo, ¿no? Habían múltiples aristas por las cuales se podía desenvolver estas temáticas. Entonces, allí yo creo que tenían que defenderse también mutuamente. Entonces, aquí la campaña de desgaste y del rechazo va a ser importante para el 13 de abril, ya que el candidato que mayor desgaste acumule de aquí hasta el 13 de abril va a ser el que se vea menos beneficiado con el voto popular. Y yo creo que esa es la estrategia por parte de los dos. De ahí también hay unas actitudes muy bizarras, por poner algún nombre, de críticas, denuncias, con fake news, deep news de las que se hablan ahora, ¿no? Fake news sería una noticia falsa, pero deep news utilizando ahora la inteligencia artificial para poner frases en boca de los candidatos que no dijeron, por ejemplo. El día de ayer yo vi muchas, previo al debate incluso, y hay frases ahí rimbombantes, ¿no? Como Luisa te desdolariza, y del otro lado, no, no voy a, no mientas otra vez, recordando al debate de Lazo con Arauz, otra frase o palabra, enfócate, que primaron, o el antidoping, que es el antidoping ya circuló como noticia internacional, vi en CNN y en France también que salió en los medios internacionales. Entonces, son situaciones también mutuas de la estructura, creo, de las emociones, de los deseos que se tratan de transmitir en el debate, porque no solamente son propuestas, ¿no? En los debates y en las campañas electorales se tratan de transmitir, aparte del lenguaje verbal y escrito, también el lenguaje corporal, emotivo, de la presencia de los dos candidatos, de la estructura de los dos candidatos, a veces con mayor autoridad o menor autoridad cada uno de ellos. Y en eso yo creo que van primando esta polarización también, ¿no? Y es mucho más fácil atacar a quien es gobierno actualmente. ¿Cómo no? Se ha llegado a utilizar en términos comunicativos, diríamos así, algo así como
como logos, como frases típicas, reducidas con una sola palabra para desprestigiar al otro contendor, ¿no? Me parece que el destino de este tipo de debates va a pagarlo lamentablemente el pueblo ecuatoriano. El otro tema de carácter internacional, Jaime, la utilización por parte del presidente de la República de las figuras de Maduro para desprestigiar a la otra candidata, a la candidata Luisa González, digo, y por esa línea, todo lo que se refiera a esta visión internacional, llamémosle así, ¿no? Yo veo incluso que tiene otras connotaciones, ¿no? La presencia de Maduro, la intervención que ha tenido, las intervenciones que ha tenido y la posibilidad de que haya fuerzas extranjeras que están interviniendo en el proceso. Ahora, a ver, hice yo un ejercicio ayer noche y hoy día en la mañana y una medición en Google Trends y en Golden Suite Social, que son dos plataformas que permiten medir algunas temáticas. Y me fijo, por ejemplo, que las denuncias de Luisa González hacia Daniel Noboa sobre Noboa Trading y María Moreno son dos de los picos más grandes que existieron en la noche el día de ayer. Así que estas denuncias calaron muy hondo en las redes. Del otro lado, la denuncia sobre los chats de Verduga, el apodo de Rana René, que utilizó frecuentemente en todo el discurso Daniel Noboa, tienen picos muy leves, son menores. Y en el caso del que usted dice de Venezuela, que es el discurso del Castro chavismo que ha sido utilizado, pero desde inicios de los años 2000 para acá, es una figura frecuente. Como dicen, es la herramienta en la caja del sastre, ¿no? La primera que aparece es la del Castro chavismo. Entonces, esta es recurrente, fue la primera vuelta también que le invitó a González, al otro González, al candidato supuestamente ganador, entre comillas, del proceso venezolano y que Daniel Noboa lo invitó a Carondelet. Y así empezó la campaña electoral Daniel Noboa. Entonces, tratando de generar una versión alrededor de esto y también de la entrevista que se le hizo a Luisa González en CNN, que era algo que permanentemente nombró Daniel Noboa en el debate, ¿no? Entonces, tratar de sacar esta figura. Y otro también el de la propuesta, incluso, ¿no? Del decreto 370 firmado por Daniel Noboa, Luisa González del lado de ella, incluso dijo, vamos a hacer igual que Estados Unidos, es decir, recogiendo una propuesta de Donald Trump. Veas esto, ¿no? Que son propuestas conservadoras, republicanas, de la expulsión que está reñido incluso con el sector, digamos, de la izquierda, ¿no? Entonces se ve una propuesta muy conservadora por parte de Luisa González, pero era la forma como ella trataba de esquivar este mensaje dado a través de la comunicación política de la lista de Daniel Noboa por Venezuela, la dictadura, Maduro. Ella dice, vamos a reconocer al gobierno de Maduro. Entonces, en medio de esto, yo creo que es el debate que se trata de articular. No creo que golpee mayormente tampoco a la candidatura de Luisa González, como digo, porque es una estrategia que ha perdido novedad, ha sido recurrentemente usada en todas las campañas. Jaime, las distancias marcadas por Luisa González en contra de la posibilidad del salvoconducto para Jorge Glass y cierta distancia, ¿no? Con el ex legislador Ronnie Aliaga. Es decir, fue una posición de distanciamiento con la tesis oficial del propio expresidente de la República, Rafael Correa, ¿no? De haber reconocido como víctimas, casi como héroes de esta lucha política de estos tiempos, a Jorge Glass y Aliaga, que eran por decir así, las dos figuras más comprometidas con el narcotráfico, con la corrupción en el país. Leámoslo de esta manera. Yo creo que, o por poner el tema, Daniel Noboa, al surgir como una candidatura, quizá reciclando, yo decía algunos cuadros en ADN, ha crecido su liderazgo en combatir al correísmo. Ya lo hizo la primera vez que participó en elecciones y lo hace ahora, de candidato a presidente, enfrentando al correísmo y las figuras que usted dice, ¿no? Como Ronnie Aliaga, que se mencionaban en otros chats, que es la época de los chats, también el combate
las figuras del correísmo. En la primera campaña en 2023, recordemos el caso Villavicencio. Entonces, él ha tratado de organizar su liderazgo a través de la confrontación al correísmo. Y en el caso de Luisa González, ella ha querido también fortalecer su liderazgo frente a Rafael Correa y a otras figuras del correísmo. Por eso también es que Correa, por ejemplo, no participa mucho en las redes sociales. Sí está él, digamos, una participación menor, pero está frecuentemente interviniendo en redes sociales, pero no con la misma intervención que él hacía en otras campañas, como en 2023, 2021. Eso hace que se vea el liderazgo de Luisa González un poco más resaltado, pienso yo, para que pueda enfrentar a la figura de Daniel Noboa, ya que es un presidente además. Y esto hay que notarlo también en el mensaje comunicativo muy grande, ¿no? A pesar de que las distancias con Jorge Glass, lo del salvoconducto, etcétera, es como si ella dijera, yo tengo decisión. Y es una entrevista previo al debate, me parece en el medio La Contra, cuando le preguntaban sobre las intervenciones de Paola Cabezas y Gisela Garzón. Ella decía, bueno, ellas son asambleístas, son sus criterios, pero lo que va a hacer Luisa González es esto, ¿no? Sobre el tema del dólar o la dolarización, que también fue la frase más repetida por Daniel Noboa, que es Luisa te desdolariza, frente a Noboa, no, Noboa, no mientas otra vez. Entonces, esas dos circunstancias yo creo que trataban de mostrar el liderazgo de cada uno de ellos. Es decir, Las, aquí Luisa González va a ser la que mande, ¿no? Más o menos eso es lo que trata de comunicar. las dos candidaturas defenderán la dolarización, Jaime. Me parece que sí, en realidad sí, es la situación que se ha querido por parte de la estrategia de la campaña de Daniel Noboa desde primera vuelta en decir que el correísmo pone en riesgo la dolarización. Y esto ha sido ya recurrente en otras campañas también, pero yo me voy a la historia. Son 10 años que el correísmo tuvo el gobierno y en los 10 años defendió el dólar, no se ha salido del dólar. También en las campañas ha sido recurrente esto. Y leyó el día de ayer el artículo 94 del Código Orgánico Monetario y Financiero, la candidata Luisa González. Me estoy acordando de esto porque yo hice un artículo la semana anterior que hablaba sobre la Novoa dolarización y es respecto al decreto 565 que firmó Daniel Novoa la semana anterior y que es un decreto muy contradictorio. Primero, porque él queriendo fortalecer su campaña, en realidad se hace un autogol, porque pone como único medio de pago oficial. Recordemos de esto, ¿no? El artículo que leyó Luisa González del día de ayer es mucho más general, porque dice todas las transacciones, habla de que el dólar es un medio de pago, no solamente oficial, sino también no oficial en general. Entonces es mucho más general. Ahí hay un debate muy contradictorio de parte y parte de los sectores mediáticos también, porque los sectores mediáticos con el oficialismo son numerosos. Y esto hace también que se fortalezca la candidatura del otro lado de Luisa González. Veas esto, ¿no? Que es una contradicción. Más o menos yo estoy recordando como en Estados Unidos habían 300 medios que estaban en contra de, medios nacionales en contra de Donald Trump, aún así ganó. Y en este caso, el sector mediático mayúsculo más grande en términos del Ecuador está en contra de la candidatura de Luisa González y a pesar de eso está primera en las encuestas, aunque yo creería que está mucho más apretado que lo que muestran las encuestas, producto del desgaste. Ahora en esta semana van a ser muy interesantes las mediciones respecto al debate. Jaime, en este momento, mejor dicho, inmediatamente determinado el debate, el postdebate se desató en los medios y en las redes. Es impresionante que estamos supeditados, digo yo, a lo simbólico, ¿no? A las palabras, el manejo de imágenes, el manejo de estas empresas, de estos roles que están en este momento ejerciendo un poder enorme para decidir nuestra votación final. Ahora, también hay un dato interesante que lo hizo esta encuestadora 3.0 que está trabajando con el correísmo. Eh, Ellos han contratado esta Argentina, ¿no? Tienen otras encuestadoras, el correísmo se maneja con muchísimas encuestas. MR también está negocios y estrategias, pero ellos tienen un dato interesante que es el 85% de la población duda de las noticias y las denuncias que salen en los medios de comunicaciones nacionales y de los medios de comunicaciones oficiales.
Es decir, que estamos en un sistema casi de la posverdad, ¿no? Aquí también, me parece, en una entrevista anterior tocábamos este tema, estimado Bolívar. Por ahí Jean Baudrillard nos puede ayudar, que él habla de la hiperrealidad frente a la realidad de los sucesos. Y la hiperrealidad es lo que se comunica en los medios, en las redes, a través del sistema mediático, pero eso, a que llegue a convertirse en verdad o en un argumento de prueba jurídica, hay un paso todavía, hay un quiebre. Y aquí también es que hay marketing de casos. Imagínense eso, marketing de casos judicializados. Entonces, por ejemplo, hay un marketing de caso alrededor de los chats de Verduga y de Liga Azul, pero no hay un marketing del caso de María Moreno Heredia. Entonces, esto también es una disputa en el sector mediático de Novoa Trading. A propósito que el periodista que denunció el Novoa Trading está fuera del país, Andrés Durán, días anteriores al debate. Entonces, es una circunstancia muy grave también la que estamos viviendo, en medio de otros 8 periodistas que han tenido que salir del país por amenazas, debido también a la inseguridad. Entonces, digamos, los niveles del debate dentro de las redes sociales de Twitter, Facebook y TikTok se traslada también a la vida social y aquí interfiere también las instituciones, como por ejemplo el TCE, el CNE, que está de parte del oficialismo, incluyendo Fiscalía, porque Fiscalía, por ejemplo, resuelve el caso o empieza el caso coaligados a finales de enero y ya también llaman a audiencia para formulación de cargos y están empezando las audiencias, pero en menos de 2 meses. Pero hay el caso INA Papers denunciado ya por Fernando Villavicencio desde la época de Moreno y hasta ahora Moreno se encuentra fuera del país, no hay un proceso rápido, no hay celeridad al respecto. Entonces, véase cómo hay estas diferencias, ¿no? Y depende también de cada uno de los gobiernos. Yo creo que la intervención mediática es estratégica. Y los jueces incluso han empezado a sacar sentencias de acuerdo a las encuestas. Esto ya es el colmo, ¿no? Pero incluyendo la Corte Constitucional, que parece que iba a sacar una sentencia, por ejemplo, porque no pidió licencia, el presidente no, a propósito, tampoco lo hizo para participar en el debate el día de ayer, por lo menos en el primer debate sí encargó, aunque encargó a una vicepresidenta de facto el día de ayer no lo hizo, pero esto ha sido más o menos mal que bien ratificado en ciertas circunstancias por la Corte Constitucional, la que no ha querido poner mayor carne al asador, ¿no? Tenemos que cerrar esta entrevista, estimado Jaime, agradeciéndole por su presencia, su participación en esta mañana, sus orientaciones. Nos vienen bien para entender lo que podría ocurrir. Jaime, miremos un poquito hacia adelante. Para cerrar este diálogo. Pareciera que los ecuatorianos deberíamos hacer algo, ¿no? Es una situación bien difícil, bien complicada. Estamos incitados todos a meternos en el cauce de las redes y de las nuevas tecnologías, que en gran parte, como usted lo ha mencionado, incluso podrían darse los datos estos del 85% de falsedades en las redes y la visión de los gobernantes igualmente que es interesada, de los medios también. No sabemos a qué atenernos frente al caos, frente a la incertidumbre. La pregunta sigue siendo qué hacer, Jaime. Ahora, me parecería que en este contraste que es muy grande, la ciudadanía también tiene un papel esencial, ¿no? Y es lo que hablamos de contrastar los hechos, el fact-check que dicen ahora. Y hay organizaciones que están surgiendo en esta época para tratar de contrastar los hechos. Por ejemplo, Lupa Media, que ha hecho en estos días el contraste de las supuestas 100.000 becas que ha dado el presidente de la República, y ellos dicen, no hay datos suficientes para contrastar esto, ni en la CNC ni en el Ministerio de Educación. Yo creo que esto es un ejemplo de que los ciudadanos sí debemos contrastar los hechos, incluso antes de hacer clic o de compartir, ¿no? Porque también en medio del debate sucede esto. Hay algunas denuncias que se encuentran ahí en Fiscalía que se pueden compartir o hacer públicas, pero también Fiscalía ha entrado en este juego y la ciudadanía empieza a contestar. Por ejemplo, ellos empiezan a poner chats de algunos casos, ponen el chat de los casos coaligados o del caso Metástasis, algo del caso Purga, pero ¿qué pasa con los chats de Villavicencio? Dice la gente, se pregunta. Entonces,
permanentemente es una tendencia en Twitter, por ejemplo, en X, que ahora se llama X, sobre el caso Villavicencio. ¿Qué pasó con el celular de Villavicencio? Nadie sabe si es que se está judicializando, investigando, etcétera. Entonces, yo creo que dependiendo los casos, la ciudadanía también tiene un propósito, un objetivo, una acción. Y el electorado, que hay un segmento muy pequeño de indecisos, se va a dar cuenta y va a tratar de tomar opción por cada una de las listas, dependiendo de lo que sucede en las campañas de desgaste. Yo creo que el voto blando del Daniel Noboa el día de ayer se afectó por las denuncias, porque él trataba de mostrarse como la persona nueva, impoluta, etcétera, pero ahora al relacionarse con acusaciones de narcotráfico, su candidatura se mancha y va a tener un desgaste muy grande en estas semanas. Tenemos eh, hasta el 13 de abril todavía, no sé qué otras denuncias más saldrán en este contexto, porque es una situación de ataque. El ataque es una cosa fundamental. Estoy acordando el libro de Durán Barba, que se llama El arte de ganar las elecciones. Casi las dos terceras partes del libro habla solo del ataque, ya que Durán Barba es uno de los asesores de Daniel Noboa. Entonces, por ahí también es uno de los objetivos, ¿no? Atacar permanentemente al opositor para deslegitimar su visión cómo se va a representar del otro lado. Yo creo que eso va a Muchísimas ser lo que gracias. va a pasar. Muchísimas gracias, Jaime, por escucharle. Agradecido siempre. Muchísimas gracias. Hasta pronto, amigas y amigos oyentes. Estaremos en cualquier momentito volviendo a invitarle, Jaime. Encantados de Saludos. escucharle. Hasta pronto. Muy buenos días.